Nos volvemos a encontrar y queremos en esta hora agradecer especialmente al dueño de todo el universo, aquel que controla todo lo que existe, agradecerle en esta ocasión porque nos permite nuevamente estar con ustedes, comunicarnos y agradecer a todos ustedes por su sintonía. Nosotros agradecemos cómo usted constantemente nos está siguiendo a través de nuestras predicaciones y del estudio de la palabra del Señor, y reiterar aquí que muchas gracias por su apoyo, por su ayuda, por su colaboración, y también por mantenerse en contacto diariamente y semanalmente con nosotros. Que Dios le pueda bendecir y que en esta oportunidad nuevamente tengamos la bendición de poder abordar un tema nuevo de la palabra del Señor, un tema actual, un tema necesario, como todos los que hay en la palabra del Señor, pero que se aplique especialmente para el tiempo en que estamos viviendo. Nuevamente agradecerle por su sintonía y recordar que nosotros somos el Remanente Adventista CR, el Remanente Adventista CR, y que estamos en Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM, amplitud modulada, Radio Costa Rica. Tiene Radio Costa Rica el teléfono 905-2930, repito, 905-2-930-930, Radio Costa Rica. También recordar que también nuestras programaciones que se dan a diario se ponen en reprise durante la noche, de 7 de la noche a 10 de la noche, en Canal 19. En Canal 19 usted puede ver el reprise de los programas de 7 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Canal 19 tiene señal para el mundo, igual que Radio Costa Rica. www.radiocr.net/inclinada Canal 19, para que usted también pueda conectarse a través de Canal 19. También queremos recordarles que tenemos un lugar donde usted puede llamarnos, un número de teléfono para peticiones y oración. En este medio de peticiones y oración usted puede contactarnos a través del 83 14 76 19, teléfono 83 14 76 19. Usted puede ahí contactarse con nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Estamos para servirle. Cualquier petición o oración, nada más nos llama y con gusto atenderemos sus oraciones y peticiones. También queremos recordarles que ustedes pueden entrar a YouTube, y en YouTube con el nombre Remanente Adventista CR, usted puede ver prácticamente la cantidad de temas que tenemos. Hay más de 200 temas grabados, más de un año de predicaciones y de enseñanzas con diferentes temas, donde usted puede abordar cualquier tema de profecía, de salud, de la venida de Cristo, sobre temas actuales y temas también para lo que la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, debe estar viviendo y predicando en este tiempo tan importante que nos está prácticamente señalando la segunda venida de Cristo. En Facebook usted puede entrar y ahí puede contactarse, puede poner sus comentarios y puede ser parte también de este ministerio que tiene como fin la predicación del Evangelio, la preparación de la persona, de la familia, para que pueda prepararse para los eventos finales y para la segunda venida de Cristo. También queremos recordarles que es importante, esto es vital para la familia, la asistencia a una iglesia o una congregación. Esto prácticamente la Biblia nos enseña, nos dice que debemos de buscar dónde congregarnos. Nosotros somos la iglesia La Verdad Presente. Estamos en Coronado de la Bomba, El Trapiche, Coronado de la Bomba del Trapiche, 400 al norte, 200 este, Complejo Las Huacas. Es un gimnasio de color amarillo, ahí está. Ahí cualquiera lo conoce con el nombre del Complejo de las Huacas. Ahí nos reunimos todos los sábados a partir de las 8:45 de la mañana. Usted puede acompañarnos cualquier sábado sin ningún compromiso. Puede llegar a la hora que usted pueda acomodar en su horario. Y también le queremos invitar a un exquisito y delicioso almuerzo vegetariano. De hecho, que las visitas que han estado con nosotros, la gente que nos ha visitado, se han ido muy contentos con una comida vegetariana. Y es totalmente gratis para que usted pueda disfrutar un exquisito y delicioso almuerzo vegetariano. Queremos también recordar que hay otra iglesia que tenemos en San Francisco de los Ríos,
donde está la iglesia católica, hay un parquecito, zona verde, ahí enfrente de la iglesia católica de San Francisco de Dos Ríos en el cruce. Al frente de ese parque hay unos portones azules. Ahí en esos portones azules, en la planta alta, se reúne la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Juicio Final, Escuela Profética, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Hay un número de teléfono también para que usted pueda contactarlos allá a nuestros hermanos. Es el 88 16 94 28. 88 16 94 28 en San Francisco de Ríos, todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y recordarles que la Biblia nos enseña, apreciado hermano y hermana, amiga y amigo, que el sábado es el día establecido por Dios para congregarse, para reunirse en la iglesia. Usted puede reunirse cualquier día entre semana, en cualquier lugar, y es importante si lo hace, amén si lo hace. Pero hay un día específico donde la familia debe asistir junto a la iglesia, y la Biblia establece que el día es sábado, es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En ninguna parte de la Biblia dice que es el domingo, donde es el día de oración o el día que Dios establece en su palabra. Es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hay que le estamos motivando para que si en algún momento usted pueda acompañarnos, pues le estaremos esperando. Mi número de teléfono es el 88 54 54 64. Mi nombre es Alfredo Garita para servirle. Muy bien, como siempre acostumbramos, vamos a estudiar un tema de la palabra del Señor, y yo quiero invitarle para que ahí donde usted está, si es posible, me acompañe en esta oración, cierre sus ojos y oremos juntos al dueño del universo, al dueño de todo ser humano, que escucha y que Él pueda inclinar su oído y esté atento a la oración que vamos a hacer en este lugar. Oremos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias nuevamente por habernos permitido un día más de vida. Gracias, Señor, porque ya muchos de nosotros estamos en nuestras labores cotidianas, materiales y también en labores espirituales, como el caso de nosotros. Queremos rogarte en esta hora que nos puedas bendecir donde quiera que estemos y en lo que estemos, Señor. Porque por encima de que estemos trabajando, predicando el Evangelio, en nuestro ser hay leyes que nos indican que hay un ser divino, hay seres celestiales que están al tanto de la conducta del ser humano. Y gracias, Señor, porque en casos especiales, especialmente de muchos de nuestros hermanos, hemos aprendido a tener dependencia totalmente de ti, Señor, y rogamos que tu bendición pueda extenderse en este día a toda persona que en su mente, en su corazón o en sus oraciones ha pedido la bendición para su familia y tal vez para alguna necesidad o alguna petición especial. Queremos orar en esta oportunidad por todos nuestros hermanos, hermanas que nos ven y nos escuchan a través de la emisora y a través del canal 19, para que juntos podamos enamorarnos de Jesucristo, ser personas estudiantes de la Biblia, el contenido sagrado de este libro bendito que solo reporta bendición y beneficio al ser humano. Que este libro sea el libro por excelencia en la vida de cada hogar, de cada persona, que podamos encontrar las verdades tan impresionantes, tan inmortales, que el Señor Jesús dejó para nuestra seguridad, nuestra existencia, nuestro diario vivir, y en forma especial para que algún día podamos alcanzar la eternidad. Danos tu bendición en esta hora, bendice estos medios y a todas las personas que nos ven y nos miran, Señor, semanalmente. Gracias, Padre Santo, en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, estamos tratando de poder explicar y compartir el contenido de la Biblia, de la palabra del Señor, en una forma, en un lenguaje sencillo, claro, sin quitarle o ponerle la escritura tal y como está, para que usted pueda entender cómo el Señor Jesús en su ministerio, en sus escritos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, dejó bien claro tanto el pasado, el presente y el futuro de la humanidad mientras el pecado durara en el planeta. Y nosotros usted y yo estamos viviendo en esta época, en este tiempo. Y viendo en este tiempo también tenemos que entender que Dios ha dejado mensajes especiales, aplicables a este tiempo y a esta generación, que no solo nos garantizan el conocimiento y cómo tenemos que vivir y actuar para enfrentar todas las cosas que diariamente en que tenemos que tomar decisiones, sino también para que podamos proyectarnos hacia el futuro y asegurar nuestras decisiones, que son importantes porque son decisiones eternas que tendrán una consecuencia al final, y quisiéramos decirlo en el mejor sentido, para bien, para eternidad. Lamentablemente también hemos estudiado que muchísimos seres humanos no tendrán un final feliz.
Entonces estamos abocados, estamos trabajando para que usted y yo podamos entender la voluntad y lo que está escrito en este libro santo, la palabra del Señor. Hemos estado estudiando el sermón profético del Señor Jesús en San Mateo capítulo 24. Hemos dicho que San Mateo 24 está prácticamente en los 3 evangelios, en San Marcos 13, en Lucas 21 y también en Lucas capítulo 17. Ahí se aborda este tema, el mismo comentario del Señor Jesús con sus discípulos. Del templo al monte de los olivos se da esta conversación en relación a todo lo que tenía que ver, lo que envolvería a la humanidad antes de que Él regresara por segunda vez a la tierra. Hoy en San Mateo capítulo 24 vamos a contemplar el versículo número 14, que será prácticamente nuestro versículo base para espaciarnos en el tema que vamos a escudriñar o estudiar en este momento. San Mateo capítulo 24, el versículo número 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio, 24:14, este evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando usted está estudiando el capítulo 24, si hay una señal inequívoca, clara y contundente, donde el Señor Jesús dice que la señal que va a enmarcar o va prácticamente a corroborar o establecer la segunda venida de Cristo es cuando se predique el evangelio en todo el mundo. Y específicamente dice este evangelio. La palabra este, cuando la buscamos y encontramos unificado, es la forma en que una persona se dirige a otra para que ponga atención, para que la persona pueda comprender cuál es el sentido o por qué le están diciendo, mire este, para que usted pueda ver o entender. Y dice este evangelio, no dice estos evangelios, porque lamentablemente hay muchos evangelios en el mundo. Pero aquí en una forma singular el Señor Jesús habla de este evangelio. Es solo un evangelio el que hay, no son 2, ni 3, ni 4, ni 5, hay un solo evangelio. Y dice el versículo, en el versículo 14, el evangelio del reino, el evangelio que el Señor Jesús de origen celestial estableció para el conocimiento del ser humano, y ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces el evangelio del reino es las verdades que Jesucristo establece para las necesidades del ser humano y para rescatar al ser humano, para que el ser humano pueda alcanzar la eternidad. La palabra evangelio significa doctrina de Jesucristo, libro que la contiene, sería la totalidad de la Biblia, verdad indiscutible. Oiga, la palabra evangelio es verdad indiscutible, doctrina de Jesucristo, libro que la contiene. Hay otra forma de entenderlo más sencillo. También se conoce como el evangelio es cuando se toma un capítulo de los evangelios y se lee en una misa. Ustedes han escuchado los que han sido católicos o son católicos, usted escucha, usted dice el Santo Evangelio de San Lucas capítulo tal. Usan uno de los evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y usan un capítulo para hablar del evangelio. El evangelio es nueva palabra, es promesa para el ser humano. La palabra evangelio aparece 46 veces en la Escritura. 46 veces la palabra evangelio, nuevas de salvación, un mensaje de origen divino para la humanidad, la doctrina, la enseñanza de Jesucristo. Y muy importante esto, y quiero que puedas entenderlo como Dios me lo entendió a mí. El evangelio es una verdad indiscutible porque es de origen divino y Dios no se equivoca. El evangelio de salvación. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, vea qué interesante, en el capítulo número 16, Romanos capítulo número 16, que es el último capítulo de la epístola a los Romanos, los versículos del 25 al 27, en la doxología final o despedida final del apóstol Pablo dice el versículo 25, Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
¿Cuál es el misterio que ha sido mantenido oculto en tiempos eternos? Que ahora fue revelado a través de Jesucristo y la predicación del apóstol Pablo, versículo 26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras, toda la Biblia de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces el evangelio tiene como consigna llevar a la persona a la obediencia de todo lo que el evangelio y el mandamiento de Dios ha establecido para el sano vivir del evangelio. Podríamos decir que el evangelio es la luz, es el mapa, la brújula que le indica al ser humano cómo vivir una vida correcta. Vienen todas las instrucciones en este manual, que es el evangelio completo, el evangelio eterno, para la seguridad durante el tiempo en que el ser humano viva y también para una vida futura, una dicha inmortal. El apóstol Pablo menciona que fue revelado en su totalidad en el tiempo del Señor Jesucristo. Vea qué interesante, porque así como leemos Romanos 16, Primera de Pedro, el capítulo número 1, tiene un versículo, Primera de Pedro, capítulo número 1, el versículo número 25, y nos menciona un versículo muy interesante que menciona ahí en el versículo 25 de 1 Pedro capítulo 1. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y amén por eso, porque permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor, el contenido de la Biblia ha sido anunciada a través del evangelio del ser humano. A través del ser humano. Qué interesante, porque dentro de lo que es la predicación del evangelio, cuando la iglesia primitiva del tiempo de Jesús fue constituida, uno de los dones que tenían los que componían la iglesia, y es un don que debe tener la iglesia de Cristo, es ser un evangelista. Si usted va al libro de Efesios, el capítulo número 4, el versículo número 11, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice lo siguiente: y él mismo, quien Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces hay hombres de Dios en el ministerio de la iglesia que son evangelistas, encargados de predicar a través de la palabra de Dios el evangelio de la nueva de salvación, la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas que Él dejó en este libro santo. Aquí está el evangelio del Señor, las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Ahora quisiéramos decir algo importante y tómelo en el mejor sentido y entienda lo que quiero transmitirle, lo que el Señor quiere transmitirle. Nosotros estamos viviendo prácticamente en el año 2016, prácticamente estamos ya. Si usted coge la palabra de Dios, usted se dará cuenta que todo el Antiguo Testamento, ya eso es historia, pasó. En el Antiguo Testamento usted encuentra la historia de la creación, el peregrinaje del pueblo de Israel, el tiempo de patriarcas, profetas, toda esa historia que usted conoce, eso es pasado. Si usted se va a los 4 evangelios, notará que fue la vida de Cristo. Ya también eso sucedió en el pasado. Se va usted a las epístolas del apóstol Pablo y de Pedro y se dará cuenta que ya es pasado. Entonces la pregunta que yo quiero hacerte en esta oportunidad, para que tú medites en lo siguiente: ¿cuál sería la parte del evangelio que deberíamos estar estudiando nosotros? ¿En cuál libro está ese contenido? ¿En cuál? Está en el libro de Éxodo, en el libro de Génesis, en el libro de Amós, Joel, en Mateo, en Marcos, en Romanos. Es cierto que toda la palabra de Dios es inspirada y de origen divino y hay que estudiarla, pero debemos de darnos cuenta que el mensaje final de la parte completa de todo el evangelio está registrada en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hay un versículo muy interesante que el apóstol Juan en el capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, no más empezando el libro, vea la promesa que se le hace a Juan en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de
su ángel a su siervo Juan. Está hablando de las cosas que deben de suceder pronto, la manifestación, la advertencia de lo que va a suceder pronto. La envió. Y termina en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee, feliz el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, si necesitamos estar actualizados con el Evangelio, debemos de conocer el contenido del libro de Apocalipsis. Qué interesante, porque el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo número 6, Efesios capítulo número 6, vea lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 19. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo habla o explica aquí que el llegar a dar el conocimiento del Evangelio viene a ser como un misterio. Y dice que él necesita denuedo y capacidad en su boca para poder explicar el Evangelio en el libro de Efesios. Según de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Y qué interesante, porque es importante que usted anote estos versículos. Si no los puede anotar, usted puede ver el reprise en segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. Usted puede anotar estos versículos. Si no los puede anotar ahora, véalo en el programa del reprise cuando se pase en la noche de 7 a 10 en Canal 19. Dice versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 4. En los cuales del versículo 3 voy a leer. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si entre los que dicen ser cristianos estaba encubierto, imagínense para la gente que estaba prácticamente perdida, aún más. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Todo el conocimiento de lo que el Señor Jesús estableció para seguridad del ser humano, dice que fue encubierto por el Dios de este siglo. Sabemos que el Dios de este siglo, el apóstol Pablo menciona, es el mismo Satanás. Cegó el entendimiento de las personas. Y el versículo número 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Cristo. Entonces es interesante porque el apóstol Pablo quiere decir que el Evangelio estuvo en un tiempo incompleto, sin haber sido descubierto. Con Jesucristo el Evangelio deja de ser algo misterioso, sino que a través de Jesucristo nuevamente Dios va a revelar al ser humano lo que Dios tenía establecido para que la humanidad pudiera conocer las verdades del Evangelio sobre este tema tan interesante. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cuál es el Evangelio o cuál es la verdad para este tiempo? Porque si nos estás diciendo, nos estás enseñando que ya el Antiguo Testamento, que los Evangelios, que las epístolas están en pasado, pues entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la parte del Evangelio que falta? Es la pregunta que queremos ir contestando, porque al principio dijimos, cuando sea predicado este Evangelio, Mateo 24, 14, cuando sea predicado este Evangelio, entonces vendrá el fin. Queremos contestar esta pregunta en este programa con ayuda del Señor. En el libro de Efesios hay una palabrita muy interesante que usa el apóstol Pablo en capítulo número 1 de Efesios, capítulo número 1, el versículo número 9 y 10. Dice Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Jesucristo le plació, tomó la decisión de revelar el misterio del Evangelio. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Estamos en Efesios capítulo 1. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación, escuche la palabra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay una dispensación, hay un mensaje específico para un tiempo específico para la humanidad, la cual
el Padre Celestial a través de Jesucristo los reveló a través de su Hijo, no solo de las cosas que están aconteciendo en la tierra, sino de algunas de las cosas que están aconteciendo allá en el reino de los cielos. Yo le invito para que usted pueda buscar en las predicaciones de profecías del hermano Carlos y el hermano Arturo temas proféticos sobre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis que fueron dados en tiempo atrás, para que usted pueda ver cuáles son las cosas de origen celestial que el ser humano desconoce, pero que ya fueron reveladas en la Escritura. Entonces habla de una dispensación. En el capítulo número 3, aquí mismo, los versículos 8 y 9. 8 y 9 es lo que dice el apóstol Pablo, Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y escucha el 9, y de aclarar, explicar a todos, cualquier persona, de cualquier parte del planeta, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, Pablo tiene que explicar la dispensación, el tiempo, enseñar cuál parte del evangelio se ha aplicado a cada época en que el ser humano habitó en el planeta, y en forma especial la verdad que se aplica en este tiempo y el mensaje que la dispensación del evangelio eterno ha dejado para el ser humano en esta época donde usted y yo estamos viviendo. Vamos a continuar seguidamente explicando la palabra dispensación, pero primero vamos a ir a una pausa musical y continuamos con tan interesante tema, así que le pedimos que se mantenga en sintonía. Dios me le bendiga. Pues lávame y blanco cual nieve seré y blanco. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré. Solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de
rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Gracias por mantenerse con nosotros. Queremos recordarle que somos el Remanente Adventista CR y que nos puede seguir contactando y viéndonos a través de Radio Costa Rica 930 amplitud modulada y canal 19, donde puede vernos también de 7 a 10 de la noche de lunes a viernes en canal 19 y en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana de lunes a viernes. Y recordarles que tenemos también un número de teléfono donde nos puede llamar a cualquier hora del día, que es el 83 14 76 19. Muy bien, quisiéramos recordar que hay una serie de folletos, libritos muy interesantes en una forma resumida, donde en esos libritos o folletos usted puede tener conocimiento de temas básicos para que usted pueda conocer temas muy interesantes en la Biblia. Y queremos regalarle estos libritos nada más con que usted nos llame a los números que ha escuchado y podemos hacérselos llegar, o usted puede ir aquí al canal o a la radio, se los podemos regalar. Estos 7 folletitos tienen 7 títulos, 7 temas interesantes. El primero de estos folletos es todo acerca de qué sucede cuando una persona muere, qué pasa cuando la persona muere, qué sucede con su cuerpo, con su alma, con su espíritu. Todas estas preguntas que tal vez usted no ha estudiado, no ha visto a la luz de la Escritura, puede encontrarlas en este folleto tan interesante. Tenemos también el folletito número 2. El folletito número 2 es todo lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Folleto número 2, todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, que es lo que nosotros estudiamos, acontecimientos finales antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. En este folleto usted encontrará señales, acontecimientos, versículos, indicaciones claras y contundentes que están diciéndole al ser humano que no está muy largo la venida del Señor Jesús, que ya prácticamente lo tenemos encima, este acontecimiento de nivel sobrenatural y de origen divino. Folleto número 2. Folleto número 3, todo sobre el milenio y la segunda muerte. Si usted no sabe el tema del milenio y la segunda muerte, en este folleto, que es totalmente gratis, usted puede conocer el tema del milenio y de la segunda muerte. Usted debe tener este folleto porque aquí lo que usted va a leer únicamente es la Biblia, lo que la Biblia dice, la palabra de Dios, lo que posiblemente no le han enseñado ni escuchado desde ningún púlpito o desde algún lugar donde la iglesia donde usted posiblemente existe. Si no le han hablado del milenio y la segunda muerte, es bueno que usted pueda tener este folleto en la mano y pueda leer los versículos de la Biblia que contienen este tema. Folleto número 4, el tema sobre el verdadero infierno. ¿Qué es el infierno y quién va a estar en el infierno? ¿Qué enseña la Biblia sobre el infierno? Porque en esto se han dado muchas explicaciones y muchas situaciones que posiblemente no están a la altura de la Escritura. En este folletito, en este librito pequeñito, usted va a encontrar todo acerca del infierno. El número 5, la ley de Dios, los 10 mandamientos que fueron dados directamente por Dios. Escuche, Dios se los dio a Moisés. Moisés nunca los hizo él, ni los fabricó, ni los inventó él. Fueron directamente escritos por el dedo de Dios, se los dio Dios a Moisés. ¿Cuánta vigencia tienen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Y qué papel juegan los 10 mandamientos en el diario vivir? ¿Y qué quiere Dios que entendamos al haber dejado los 10 mandamientos? En este folleto el número 5. Dentro de los 10 mandamientos está el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El sábado en toda la Biblia. El sello del sábado, el día de reposo establecido en la Biblia. El sábado, cuarto mandamiento de la ley de Dios, tanto explicado o practicado por los patriarcas, profetas, la iglesia judía, la iglesia apostólica, y hay una historia interesante también que usted no conoce desde la iglesia apostólica hasta nuestros días y qué papel juega este día actualmente en el cristianismo. Y el número 7, que es el último tema que hemos elaborado, está en el libro de Hebreos, el papel que desempeña el juicio investigador y el santuario, que es lo que el apóstol Pablo
habla constantemente en el libro de Hebreos. 2 temas, el juicio investigador y el santuario. Esto puede ser totalmente gratuito si usted nos llama y queremos hacerle llegar estos folletos. Muy bien, habíamos quedado en el tema que estamos estudiando en este momento acerca de la palabra dispensación. ¿Qué es dispensación? ¿Cuál es el significado de esta palabra? La palabra dispensación significa proporcionar, dispensar ayuda, conceder y distribuir. Eso es lo que significa la palabra dispensar. Proporcionar, conceder ayuda, distribuir y conceder, distribuir. ¿Qué queremos decir? El Evangelio fue dado por Jesucristo para ayudar al ser humano en toda su vida. Escuchen esto muy interesante, en toda su vida física, espiritual y moral, para que tenga la capacidad de conocer todas las áreas importantes en la forma en que Dios, según el tiempo en que el ser humano ya estaba viviendo, tenga la capacidad de haber recibido, distribuido, ayudado por Dios, contribución de origen divino para que el ser humano pueda cuidarse de no caer en un engaño y finalmente perderse. La dispensación es la forma en que Dios abastece, podríamos decir, al ser humano para capacitarlo, para tener herramientas, armas espirituales, para que pueda ser un hombre y una mujer, un joven con éxito dentro de lo que es la dispensación del Evangelio en el tiempo en que esté viviendo. Entonces queremos decir que en este tiempo igualmente Dios ha dejado herramientas importantes para saber cómo usted no puede ser engañado en un tiempo donde nos acercamos al acontecimiento final, la crisis que se avecina, donde van a cerrar filas tanto los seres celestiales del mal como los seres celestiales del bien. El conflicto final entre el bien y el mal, y usted y yo posiblemente lo vamos a vivir, como lo hemos mencionado, en vivo y a todo color. Entonces la dispensación es toda la herramienta, toda la ayuda que el cielo me ha dado para que yo no pueda ser engañado en ninguna parte de mi vida ni en mi diario vivir. Tenga un matrimonio, un hogar, un trabajo, una vida, una iglesia, todo en una manera aprobado por el cielo y dentro de la bendición divina, basado en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios contiene toda esta información para que usted pueda vivir una vida correcta delante de los seres humanos y delante de Dios en un tiempo de tanta enseñanza y tanta doctrina, donde el mundo se convulsiona ante tanta cosa, donde ya mucha gente no sabe ni qué creer. De hecho, que hemos hablado sobre estos temas anteriores, de la cantidad de gente que va a caer y que va a desmayar por haber tanta maldad, tanto engaño, no solo en los gobiernos, sino también en el mundo religioso. Quisiéramos ir al apóstol Pedro, el capítulo 1, porque Pedro menciona dos palabras muy interesantes. En primera de Pedro, el capítulo número 1, segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo número 12, segunda de Pedro 1:12, nos menciona lo siguiente: por esto, resumiendo, Pedro, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados, y escuche las dos últimas palabras, en la verdad presente. La verdad presente, el mensaje, la parte de esta dispensación del Evangelio que usted necesita tener, esa herramienta para poder salir adelante. Entonces Pedro dice: yo no dejaré de confirmaros para que estén arraigados en la verdad presente, el mensaje para este tiempo. Entonces mencionamos que la verdad presente, el mensaje, está en toda la palabra de Dios, porque es toda una historia sobre el pecado y cómo Dios ha tratado de salvar al ser humano en las diferentes dispensaciones o épocas en que el ser humano ha vivido, sino que en este tiempo hay una verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente? Vamos a buscarla en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6, 7 y 8, ahí está la verdad presente para este tiempo. Apocalipsis 14, versículos 6, 7 y 8. Dice versículo 6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice el evangelio, no los evangelios, el evangelio eterno, diciendo a gran voz:
temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel está anunciando al mundo que la hora del juicio divino ha llegado. Voy a resumirlo porque no puedo espaciarme solo en este tema. Cuando Jesús venga, ya Jesús va a saber quién se salva y quién se pierde. Entonces tiene que haber un momento allá en la eternidad, en el cielo, donde el juicio se está llevando a cabo por cada ser humano, donde Dios está destinando el futuro final de cada persona que vive en el planeta. Entonces está hablando que ha llegado la hora de su juicio. Debemos de buscarlo, adorarlo a Él. El versículo 8 dice, otro ángel, el segundo ángel, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí está hablando de la palabra Babilonia, de un sistema o de una forma de gobierno o religioso, ya lo vamos a ver, que ha contaminado a todas las naciones con sus engaños, sofismas y mentiras. Ha contaminado todo el planeta prácticamente. Entonces el mensaje del segundo ángel nos dice que este sistema religioso político ha caído por la forma en que está viviendo y lo que está haciendo, que está a la vista de la humanidad en este tiempo. Y el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Qué delicado es esto, qué serio, qué solemne. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje del evangelio eterno en este tiempo, donde nos habla de que hay un juicio, que hay un sistema que cayó, está caído, pero está en vigencia, y también que mucho cuidado no recibir la marca o el sello de la bestia. Y te hago la pregunta, ¿cuánta gente conoce esto, entiende, puede explicarlo y le han enseñado este mensaje del evangelio eterno? El misterio que fue revelado por el Señor Jesús. Te quiero mencionar un versículo para aplicarte un poquito, para motivarte, para que estudies y entiendas esto. En el libro de Hebreos, el capítulo número 9, el versículo 27, hay un versículo muy sencillo, muy claro y muy fácil de entender. Y en Hebreos, cuando tú lees este versículo, no sé cuánta idea tienes de lo que has aprendido en otros lugares. Menciona Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cómo? No es que yo me muero y voy para el cielo. Bueno, casi nadie lo mandan al infierno. Generalmente, cuando la persona muere, de una u otra manera lo acomodan para ir al cielo. Dice que después de que muere la persona va a un juicio. O sea, le espera un juicio. Le espera un juicio. Y el mensaje del primer ángel menciona que hay un juicio. Qué interesante. Menciona la caída de Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión. ¿Por qué confusión? Porque la palabra Babilonia viene de la palabra Babel. Babel es la torre de Babel, donde ustedes conocen la historia. En el libro de Génesis, el capítulo 11, Dios confundió la lengua. Toda esta gente querían hacer una torre para hacer provisión por un futuro diluvio. Entonces Dios confundió las lenguas y por eso le puso Babel. La palabra Babel significa confusión. Confusión, Babilonia, confusión. El Apocalipsis capítulo 17 explica quién es Babilonia. Ve qué interesante. Tú vas a leer, te voy a dejar de tarea, léete el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Y después de que lo leas, yo te voy a dar una frase para que ahora al final entiendas lo que Dios quiere decirte y lo que yo quiero manifestarte al leer esos dos capítulos. El capítulo 17, el versículo 1 de Apocalipsis dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Oiga, está hablando de una ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Este sistema se ha metido con los dirigentes, reyes, gobernantes y presidentes de todo el planeta, dice la palabra de Dios. Versículo 3 de Apocalipsis 17, y me llevó en el espíritu del desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vea el tipo de vestimenta, el color de vestimenta que tiene esta bestia.
Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras y perlas preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vea los colores, vea lo que tienen a mano y vea las características y hágase la pregunta: ¿cuál sistema religioso se le puede aplicar todas estas características tan claras y tan contundentes? El color de la vestimenta, el cáliz de oro, va a todos los reyes de la tierra, se reúne en asuntos de gobierno, aparecen por ahí. ¿Quién es este sistema religioso? Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Un misterio porque cuando tú no conoces o no entiendes esto y no te lo han predicado, para ti es un misterio. Te estamos leyendo esto y posiblemente estás sorprendido. Es un misterio porque no lo conoces, no te lo han explicado. Aquí, gracias al Señor, te estamos explicando este. Dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que es Babilonia la grande. Entonces, cuando menciona el mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, está mencionando prácticamente a esta Babilonia como una ramera. Y sabes que la palabra ramera en el diccionario significa prostituta. Y una prostituta es aquella que se acuesta con muchos hombres, una sin cantidad de números durante el tiempo que sea prostituta y viva en ese sistema de vida totalmente malo. Entonces quiere decir que este sistema se le conoce como ramera, como una prostituta, porque se prostituye con los dirigentes o gobernantes del planeta. Va sacando conclusiones poco a poco. Qué interesante, porque el Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, dice el apóstol Juan, el Señor Jesús dice ahí: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, donde gobierna ella, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 6 de Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando lo vi quedé asombrado con grande asombro. O sea, este sistema religioso ha masacrado, le ha dado muerte a miles de cristianos a través de la historia. ¿Cuánto sabes o conoces de esto? ¿Qué sistema ha hecho esto? ¿Qué sistema le ha quitado la vida a miles de millones de cristianos a través de la historia? Entonces la Biblia está dando características inequívocas para que tú puedas entender quién es este sistema y con quién se reúne y dónde está ubicado en el mundo actualmente. Apocalipsis 18, versículo 2. Dice Apocalipsis 18, 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Qué interesante, porque menciona que se ha hecho aborrecible por todo lo que enseña y por la gente que está dirigiendo este sistema. Y aquí quiero decirte la frase que te mencioné hace un momento. Cuando tú lees Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, ¿quién es Babilonia? ¿Quién es la madre de todas las rameras? Solo se le puede aplicar a un sistema, no existe otro. Las características son exactas y no se puede usted perder. Se refiere a la iglesia católica, apostólica y romana. Y vea qué interesante, porque el nombre que tiene es católica, viene de la palabra universal. Apostólica porque viene de los apóstoles, fue la amalgamación o el negocio que hicieron en los tiempos pasados Constantino, este emperador romano, con la iglesia cristiana, y formaron la iglesia católica y le pusieron católica, apostólica y romana, porque muchas de sus enseñanzas y doctrinas son de origen pagano. Es una mezcla de verdad y mentira, donde establecieron una iglesia a nivel mundial, donde ya para este tiempo el Señor Jesús le llama Babilonia la grande, la madre de todas las rameras de la tierra. ¿Por qué rameras? Porque muchas de sus doctrinas se han infiltrado aún en las iglesias cristianas. Por ejemplo, voy a mencionar la doctrina del sábado, es totalmente bíblica. El domingo fue establecido por la iglesia católica, no por la Biblia. Ellos han introducido la doctrina del domingo en muchas iglesias protestantes. En algunos temas, algunos de nuestros hermanos que trabajan en el canal y en la emisora nos han dado informaciones claras y contundentes en la historia para que usted pueda corroborar y pueda entender esto. Pero yo quiero especialmente mencionar en esta hora
que se habla del vino de su fornicación. ¿Qué hace una persona cuando toma mucho vino? Pues se entontece, el vino te puede llevar hasta embriagarte. El vino se refiere a las doctrinas que ellos han amalgamado y han hecho de origen humano. Yo tengo una lista que se la voy a dar en el próximo programa porque hoy el tiempo no me alcanza, una lista bastante amplia de cuántas doctrinas han establecido en el sistema católico, apostólico y romano. Y te garantizo que en el próximo programa te vas a quedar asombrado, porque te las voy a dar con nombre y con fecha. Y te voy a dar no solo las doctrinas, y además te voy a ofrecer que te voy a regalar esa hoja con esos datos si vienes y la pides aquí en el canal 19 o en Radio Costa Rica. Puede ser totalmente tuya, gratis esa lista, y la puedes pedir a través de los medios que hemos anunciado para que pueda obtener. Esa lista te la voy a dar en el próximo programa. Pero eso es lo que me preocupa y me duele mucho. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque acabamos de pasar aquí en Costa Rica el 2 de agosto, donde miles de hermanos míos, cristianos, católicos, fueron detrás de una imagen prácticamente a buscar respuesta a sus oraciones y a sus compromisos, lamentablemente. Y déjame decirte que dentro del documento que yo te voy a dar, en el año 375 se estableció como dogma de la Iglesia Católica la introducción de la adoración a la Virgen María como una imagen que se adora y se venera. Y qué interesante, porque esto fue establecido en el año 375 de nuestra era, como un dogma de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no tiene ningún fundamento bíblico, porque la Biblia, totalmente contraria a todo eso, nos habla de que la palabra estatua, escultura, figura, imagen, ídolo, prácticamente es construir algo de madera, de yeso, darle forma para que una persona llegue y le pida eso y a través de eso espere una respuesta de origen divino. Y quiero darte la definición de la palabra ídolo. La palabra ídolo, porque la Biblia menciona, la palabra ídolo aparece 33 veces en la Escritura, 33 veces, y es condenado por Dios. Dios detesta, abomina cuando una persona hace una figura, una escultura o un ídolo y lo adora, o a través de él trata de hablar directamente con Dios. La palabra ídolo se relaciona con cierta figura perteneciente a un culto, se usan para cultos, cual es idolatrado por el espíritu o divinidad que encierra o lo simboliza. O sea, dependiendo la creencia de la divinidad que la iglesia o organización tiene sobre ese ídolo, sobre ese personaje, le hace una forma en algún material y a través de eso se le convierte en un ídolo y a través de eso él pide. La palabra estatua, dice, es una obra de escultura labrada e imitación del natural que presenta una figura humana o animal que suele tener un carácter simbólico, una estatua, una escultura, algo hecho por el ser humano. Ahora, déjame decirte que la Biblia, en toda la Escritura, menciona prácticamente casi 80 veces la palabra estatua, escultura, figura, imagen e ídolo. Inclusive algunos lo llaman como Dios también. Y cuando usted lee todas las historias de estas palabras, Dios generalmente castigó severamente a aquellas personas que hicieron estatuas, esculturas, figuras, imágenes o hicieron un ídolo de alguna divinidad o de alguna creencia de un ser superior. Es condenado terriblemente en la Escritura. En el libro de Levítico, el capítulo número 26, Levítico capítulo número 26, voy a leerte el versículo número 1 porque hay mucho material. Levítico 26, versículo 1, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. No hagan ninguna estatua, ninguna imagen, ningún ídolo, porque yo soy directamente Dios. Así es que es interesante porque estamos metiéndonos en un tema tan delicado donde necesitamos ayudar a nuestros hermanos católicos que tienen tanto derecho como nosotros a la salvación, y necesitamos enseñarles que esto de los ídolos, de las imágenes y de las estatuas, Dios detesta, aborrece y no quiere que el ser humano adore imágenes, y mucho menos que esté en un sistema religioso que enseñó a la gente a arrodillarse o a postrarse delante de una estatua, de un ídolo, de una imagen, de una escultura.
Dios te ayude para que entendamos que hay un mensaje que tenemos que dar, que es parte del Evangelio eterno, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6, 7 y 8, y que nos manda a vivir y a predicar un mensaje que es verdad presente para este tiempo. Dios te bendiga y te guarde. Somos el Remanente Adventista. Gracias por tu sintonía, y que Dios pueda bendecirte y pueda guardarte y pueda tener bendición para ti y para toda tu familia. Gracias por tu sintonía.